Radio Nacional de España, Murcia. Francisco Béjar ha ganado el 6º certamen de novela corta El Fungible 2014, que convoca el Ayuntamiento de Alcobendas y que está dotado con 9.000 euros. Ha sido con la obra Final con piezas menores. Antes ha escrito el libro de viajes Brasil, la paradoja del mochilero y Mirando al suelo. Francisco Béjar, más conocido como Frankie. Bienvenido a Radio Nacional, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted se licenció en filosofía, trabaja de profesor, se pidió una excedencia para dedicarse a las dos cosas que más le atraen, viajar y escribir. La obra premiada, Final con piezas menores, la escribió precisamente en un viaje al sudeste asiático. ¿Cómo fue ese impulso? Bueno, pues la historia de esta novela es bastante prolongada, yo siempre digo que es bastante prolongada en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque puedo recordar exactamente el día que tuve la idea para escribirla, porque fue el día en el que nació mi hija. Su madre y ella estaban en la cama reposando después del parto y yo velando su sueño y leyendo a su lado la defensa Lucín de Nabokov, tuve la idea para esta novela. De eso hace ya 6 años, mi hija va a cumplir 7 ahora en enero, o sea que va a hacer 7 años, y desarrollé esa idea como un cuento en el que siempre pensé que necesitaba un poco más de trasfondo, así es que lo dejé reposando en el cajón, que es algo que los escritores hacemos mucho. Y al cabo de 4 años, por circunstancias de la vida, dejamos todo en España, vendimos todo, cogimos nuestra mochila y nos fuimos a viajar por el sudeste asiático. Y durante ese viaje encontré el tiempo y el espacio suficiente, existencial, intelectual y emocional, para recuperar del cajón esa novela y darle el trasfondo que necesitaba, el cuento, y convertirlo en una novela. En su caso, cuando se enfrenta a la escritura, ¿es una pesadez, es un disfrute? ¿Cuesta, no cuesta? ¿Necesita uno estar sosegado? ¿O si tiene una serie de problemas no puede escribir? Todo eso a la vez. Yo no soy capaz de tener una sola metodología de escritura. A veces te sientas y te salen 2 páginas de golpe y es maravilloso. A veces estás con una frase un día entero y al final no arrancas. Hay veces que estás muy tranquilo y no eres capaz de escribir. En fin, Dios sabe cuáles son los mecanismos del inconsciente que acaban produciendo la escritura, porque yo desde luego no los conozco. La cuestión es que, como decía Duchamp, al final el arte sucede de una u otra manera y el resultado que queda pues es una novela, nadie sabe muy bien cómo. ¿Ha concurrido a muchos concursos literarios? ¿Qué opina de los concursos? ¿Es una buena vía para...? La verdad es que sí, y tengo que decir que estaba a punto ya de tirar la toalla cuando me dieron este premio. En la presentación en Alcobendas yo señalé que una de las cosas más importantes de un premio como ese es la independencia, ¿no? Porque es un premio público que convoca un ayuntamiento, que no es de una editorial, y todos sabemos que la gran mayoría de los premios de editoriales en realidad son campañas de promoción encubiertas, ¿no? Aún así uno cierra los ojos, tiene fe en el género humano literario y lanza un montón de concursos, y durante todo este viaje que te comentaba por el sudeste asiático, que duró 2 años, yo he estado mandando todo lo que he podido a todos los concursos y no tuve ninguna respuesta, y el último que envié fue como quien lanza una botella ya con un mensaje sin mucha esperanza, y sonó la flauta. Así es que por un lado está esa sensación ambivalente o ambigua, ¿no?, de que es muy complicado, pero que si perseveras y persistes, al final se puede conseguir. Un concurso en el que en el jurado estaban Luis Mateo Díez y Jorge Eduardo Benavides. Hablan de un texto complejo, reflexivo, en lo que es, a la hora de fallar el premio. ¿Conocía su obra? Sí, claro. Es un lujazo que Luis Mateo Díez, un académico de la lengua que ha sido, con 2 novelas de referencia, 2 veces Premio Nacional de Literatura, o Jorge Benavides, que es uno de los escritores peruanos más importantes de la actualidad, hayan sido el jurado. O sea, eso es como un doble premio, ¿no? El hecho de que personas con un contrastado criterio y con una dilatada y contrastada también carrera literaria a sus espaldas me hayan dado el premio, pues para mí es muy importante. Además, en el acto estuvo también... ahora se me ha ido. Jorge Eduard, que también es otra referencia. Así es que estaba ahí arropadísimo de gente que para mí siempre había sido pues otra esfera, ¿no? Final con piezas menores, es la obra ganadora de este certamen del que hablamos. Se va a editar también gracias al premio, creo que unos 2.000 ejemplares, pero ya se puede, lo decimos a los oyentes, que creo que en la página del Ayuntamiento de Alcobendas se puede descargar esta obra de la que vamos a empezar a continuación a hablar de ella. El ajedrez
es un elemento clave. No sé si esto tiene que ver con Asia, con Oriente. No tiene bueno, primero señalar, como decías tú al principio, que el premio saca 2.000 ejemplares, pero es una edición novenal. Eso quiere decir que no se puede comprar en las librerías, solamente tiene recorrido público. Va a biblioteca, en papel, club de lectura, etcétera, pero también quiere decir que se puede descargar desde ya, gratuita y legalmente, en la web de Alcobendas, como tú has mencionado. Y luego el tema de la novela, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con el sudeste asiático ni con el contexto en el cual yo terminé de escribirla. Esos mecanismos completamente ignotos que te decía al principio por los cuales se desarrolla la escritura, aquí desde luego funcionaron de forma especialmente oscura, porque la novela se desarrolla en las calles de Murcia. Entonces yo estaba tumbado en una hamaca en una playa de los mares del sur y estaba recorriendo literariamente las calles de Murcia, y paradójicamente lo más exótico para mí en ese momento no era la playa, sino eran las calles de las que estaba escribiendo. Así es que desde el otro lado del mundo escribí una novela bastante local, o por lo menos con decorados y con personajes bastante locales, aunque intentan obviamente trascender esa localidad. ¿Pero era ya usted un experto en ajedrez? ¿Lo es? ¿Solo en teoría, en la práctica? Bueno, yo no sé jugar al ajedrez. Aquí he hecho un ejercicio de oficio y he intentado que parezca que quien escribe la novela es un experto en ajedrez, y por lo que me dicen los jugadores de ajedrez que la han leído, lo he conseguido. Todo el mundo se sorprende muchísimo de que yo no sepa jugar al ajedrez. Vamos, sé mover las piezas, básicamente, como la mayoría de la gente, pero no soy un experto en ajedrez. Lo que pasa es que tenía que desarrollar una trama y en ese sentido tuve que hacer un mínimo trabajo de documentación para parecerlo. Su formación en filosofía sí se nota en lo que se cuenta. Hay mucha filosofía detrás de la obra, dentro de la obra. El ajedrez puede ser matemáticas o azar. La vida también puede ser matemáticas o azar. ¿Usted qué opina? Sí, a mí me interesaba muchísimo el tema del ajedrez, literalmente, pero sobre todo como una metáfora, ¿no? Porque todos percibimos, si hemos jugado un poquito al ajedrez, todos percibimos que es un juego con unas reglas muy claras y con unas piezas limitadas, etcétera, etcétera, pero en el momento en el que empiezas a jugar te das cuenta de que es una locura. Es decir, con reglas muy sencillitas te adentras en un mundo que debería ser racional, pero empieza a convertirse rápidamente en todo lo contrario, ¿no? Entonces, esos extremos de la razón y la locura que en el juego del ajedrez se tocan, a mí me parecía muy interesante profundizar en ellos casi filosóficamente, como tú dices. Y una parte importante de la novela es profundizar en esa dicotomía o en esa conexión subterránea que hay entre la razón y la locura. El escenario en Murcia, como señalaba, hay un bar, hay dos protagonistas. Está Bautista, un loco de barrio, que hace años hizo tablas con Kasparov, lo señala en la obra, y su alter ego, o es un tono autobiográfico. Bueno, no es autobiográfico. La única pincelada autobiográfica que puede hacer es que el protagonista, que por cierto no tiene nombre en la novela, es innominado, es estudiante de filosofía, como yo fui en mi momento. Sí, a eso me refiero, si es una cuestión autobiográfica o, bueno, un alter ego que tiene. Uno siempre tiene que beber de algo, ¿no? De alimentar de algo propio su literatura para llenarla de vida también. Hay algo autobiográfico, y la mayoría de la novela no. Milán Kundera siempre dice que el trabajo del escritor consiste en derribar el muro de su vida y con las piedras que resultan de ese derribo construir una pieza literaria, ¿no? Pues algo así hay, ¿no? Yo he derribado el muro de mi vida y algunas de las piezas de mi vida, por ejemplo, al haber estudiado filosofía, forman parte de la novela, y otras muchas han venido de la imaginación o de la vida de otras personas. Todo parte en el ajedrez, el protagonista, esta relación con este viejo jugador que está en el bar. A partir de ahí hay una trama que ya mejor no contar, que tienen que descubrir los escuchantes, en este caso, con el libro. No sí. ¿Qué podemos decir? Sí, bueno, el protagonista conoce a este loco de barrio, en el que todo el mundo ve básicamente un loco. Me interesan mucho estos personajes marginales, ¿no? En tanto que, como contraluz, reflejan bastantes cosas, no solamente de nuestra sociedad, sino de nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, la formación literaria, a lo mejor, del protagonista y su estado de ocio, porque queda en el paro, le empuja a ver detrás de ese loco algo más de lo que la gente normal ve, es decir, algo más allá de la locura. Empieza a indagar en esa sospecha y esa sospecha se va confirmando. Entonces el protagonista descubre un secreto que esconde su alter ego, digamos, este vagabundo. El descubrimiento de ese secreto y la develación final de ese secreto, digamos que es la estructura literal, la estructura superficial de la novela. Y a mí me interesaba muchísimo todo ese recorrido por las calles de Murcia y todo ese adentramiento, porque a medida que el personaje
va investigando ese secreto del vagabundo, se va identificando cada vez más con él. Y en el fondo, en el corazón de la novela, late un dispositivo casi de literatura fantástica, que es este secreto que no vamos a desvelar para dejarle algo a los lectores, y que, como todos los dispositivos de literatura fantástica que me interesan, no está simplemente para dar una especie de imaginación vacua al lector, sino que es un dispositivo que yo ponía en juego para desarrollar algunos problemas que me interesaba tratar, como por ejemplo el que te comentaba de la relación subterránea que hay como de vasos comunicantes, siempre en un equilibrio precario entre la razón y la locura. Se puede llegar a la fantasía o a la evasión a través de cosas partiendo de una realidad estricta. Sí, yo no me siento muy cómodo con el tipo de literatura completamente al margen de la realidad. De alguna manera, para mí, la literatura tiene que tener un compromiso con la realidad. Eso no quiere decir que sea un panfleto o que la literatura tenga que ser política, pero tiene que indagar algún tipo de conocimiento que solo la literatura es capaz de indagar. Así es que la literatura muy imaginaria o la literatura de ocio o de evasión no es con la que yo me siento más cómodo y desde luego no es la que quiero desarrollar, y creo que esta novela y ninguna de las mías van por ese camino. ¿Y con qué autores se siente más cómodo? Ya has señalado antes a Nabokov. No me ha influido especialmente, salvo para la idea puntual de esta novela. Depende, por ejemplo, mi primera novela está muy influida, y todo el mundo lo puede ver y mucha gente lo ha visto, por Vázquez Montalbán, ¿no? Es una novela casi crónica. Vázquez Montalbán, hace crónicas primero en Barcelona, a veces a nivel nacional, y yo quería trasladar ese modelo de literatura crónica, de novela crónica, a Murcia. Esta segunda novela está muchísimo más influida por Borges, por ejemplo, ¿no? Por todo el tema de desarrollar dispositivos de literatura fantástica para tratar problemas filosóficos, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo me voy nutriendo de los autores que necesito para cada proyecto concreto. Y en estos dos proyectos, las grandes referencias han sido esas dos. La anterior novela, Mirando al suelo, está agotada, se editó. Sí, saqué una edición yo mismo, relativamente corta, pero se agotó muy prontito, y además la distribución fue de una forma también muy irregular, digamos. Por lo que no se puede conseguir ahora. No sé, ni siquiera la tengo yo. Y como salieron tan poquitos ejemplares y funcionó muy bien el boca a boca, tanto de crítica como de público, la gente lo que ha tenido que hacer es ir prestándosela unos a otros, de tal manera que casi nadie la tiene y mucha gente la ha leído, ¿no? Yo siempre digo, no recuerdo dónde leí, que hay dos tipos de tontos en el mundo. Unos son los que prestan libros y otros los que los devuelven. Bueno, pues esa lógica de dos tontos prestándose y no devolviendo libros, desde luego se ha repetido una y otra vez con mi primera novela. Y a lo que estamos después del premio con esta segunda es a la espera de ver si conseguimos que la reediten, porque hay muchísima gente esperando para poder leerla. ¿Trabajos terminados, también esperando publicación? ¿Hay alguna cosa por ahí? Sí, tengo otra novela en el cajón, que sería la tercera. Todavía está reposando y digamos que es más un borrador que... ¿Le queda trabajo todavía? Un poquito. El cuento es un género que muchos escritores empiezan por ahí. En los relatos cortos lo van agrandando. ¿En su caso fue así también? Bueno, yo llevo escribiendo desde que tengo uso de razón. Al principio empecé escribiendo cuentos, escribiendo lo que me salía, ¿no? Y siempre he ido tirando todo porque no me parecía que tuviera la calidad suficiente como para poder enseñárselo a nadie. El momento en el que empecé a considerar que no había que tirar, porque consideraba que eso ya era algo que podía dar el salto, digamos, a una lectura fuera de mi propia esfera individual, fue ya con un libro de viajes largo. Y después escribí una novela, y después otra, y después otra, y parece que no me sale escribir cuentos. No sé por qué, pero aunque parezca un género más fácil o más asequible, no es mi formato. Pues le damos la enhorabuena a Francisco Béjar, Franqui, por este premio. Ha ganado el 6º certamen de novela corta El Fungible 2014, que convoca el Ayuntamiento de Alcobendas y que está dotado con 9.000 euros. Ha sido con la obra de la que hemos hablado, Final, con piezas menores, que se puede ya leer en internet, se puede descargar sin ningún problema desde la página del Ayuntamiento. Darle la enhorabuena y las gracias por haber compartido estos minutos con los oyentes de Radio Nacional. No, gracias a vosotros.